Era madre soltera, invisible para el mundo, de esas que cargan con todo solas y no esperan nada de nadie. Su vida no tenía cabida para sorpresas, solo para facturas, agotamiento y días que se repetían sin promesa de cambio. El amor para ella era un lujo lejano, sepultado bajo responsabilidades incesantes. Cuando decidió cuidar a un desconocido herido, no fue por valentía ni esperanza, fue por algo más simple y peligroso: humanidad. No sabía quién era, de dónde venía ni qué escondía. Solo vio a alguien lo suficientemente roto como para no ser ignorado. Durante semanas, ofreció cuidados sin hacer preguntas, presencia sin exigir nada, cariño sin imaginar nada a cambio. Lo que allí nació no fue egoísmo, ni curiosidad, ni ambición. Fue un amor puro y silencioso, construido antes de que la verdad pudiera interferir. Lo que ella no sabía y ni siquiera podía imaginar era que este hombre llevaba una vida completamente diferente, una vida de millonario, un secreto tan grande como para destruir todo lo que se había construido sobre la simplicidad. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, nada volvería a ser igual. Esta es una historia sobre el amor antes que el dinero, sobre decisiones tomadas en la oscuridad y sobre cómo surgen algunas conexiones precisamente cuando nadie intenta impresionar a nadie. Se despertó antes del amanecer, no por disciplina, sino porque su cuerpo ya no sabía cómo descansar. La pequeña casa crujió con ella, como si ambas compartieran el mismo cansancio ancestral. El silencio de la madrugada era el único momento en que podía existir sin tener que ser fuerte para nadie. Allí nadie exigía, nadie preguntaba, nadie esperaba. Solo eran ella y el peso invisible de continuar. La maternidad había llegado pronto, sin manual ni promesa de ayuda. Desde entonces, cada día parecía una repetición del anterior, variando solo en el grado de agotamiento. Trabajaba, cuidaba, limpiaba, resolvía problemas y luego se lo tragaba todo. No había tiempo para sueños a largo plazo, solo metas a corto plazo que pudieran encajar entre una responsabilidad y otra. Vivir se había convertido en un acto automático. No se sentía triste todo el tiempo, pero tampoco recordaba la última vez que se sintió ligera. Había aprendido a guardar sus sentimientos en cajones internos bien organizados para no interrumpir su rutina. Amor, miedo, frustración, todo permanecía en silencio. El mundo exigía firmeza y ella la daba, incluso cuando ya casi no quedaba nada. Por la noche, cuando la casa finalmente se quedaba dormida, se quedaba despierta un rato más. Se sentaba a la mesa, con la mirada perdida, como quien repasaba su propia vida sin el valor de juzgar. No se veía ni como una heroína ni como una víctima, simplemente como alguien que seguía adelante porque no tenía otra alternativa. Fue durante esta secuencia de días idénticos, en este discreto pero profundo cansancio, que la historia comenzó a desarrollarse. Nada extraordinario aún, nada que presagiara un cambio, solo una mujer común, invisible para el mundo, caminando sin saber que su rutina estaba a punto de ser interrumpida por algo que no pedía permiso. La casa nunca le había parecido tan pequeña como aquella primera noche. La desconocida ocupaba el sofá improvisado, respirando con dificultad, mientras ella caminaba de un lado a otro intentando mantener la calma. Cada ruido sonaba más fuerte de lo debido, y el silencio entre movimientos traía consigo preguntas que no se atrevía a formular. Limpió la herida con manos firmes, aunque por dentro estaba nerviosa. No sabía quién era ni qué había pasado, y esta ignorancia la agobiaba. Aún así, había algo casi automático en sus gestos, como si la preocupación fuera un lenguaje que ya dominaba. No era confianza, era humanidad pura. Durante la madrugada, se despertó varias veces. Comprobó su respiración, ajustó la tela sobre la herida, regresó a la habitación e intentó dormir. El miedo se filtraba en sus pensamientos fugaces, siempre interrumpidos por la imagen de ese hombre, demasiado vulnerable para ser ignorado. Apenas habló. Al abrir los ojos parecía perdido, como si estuviera redefiniendo su lugar en el mundo. Su voz era débil, pronunció pocas palabras, sin dar detalles. Ella no insistió. Una parte de ella temía las respuestas, otra simplemente aceptó el silencio como un acuerdo temporal entre dos desconocidos. Con el paso de las horas, ocurrió algo inesperado. El miedo seguía ahí, pero ya no lo controlaba todo.
Una extraña, casi íntima sensación de responsabilidad crecía en medio del caos. Sin darse cuenta, empezaba a importarle, y esta preocupación silenciosa, aún frágil, ya indicaba algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Los días siguientes se organizaron en torno a su presencia, como si la casa hubiera adquirido un nuevo ritmo. No se dijo nada oficialmente, pero el desconocido ya formaba parte del espacio. El sofá dejó de ser un simple mueble para convertirse en un territorio compartido de respiraciones, silencios y pequeños gestos de cariño. Él mejoraba poco a poco. Cada movimiento aún requería esfuerzo, y esto prolongó su tiempo juntos más de lo que ella había imaginado. En medio de esta rutina improvisada, comenzaron a surgir conversaciones breves, casi accidentales, comentarios simples, fragmentos sueltos, nunca una historia completa. Ambos parecían saber exactamente dónde no tocar. Hablaba poco de sí misma, pero a veces dejaba escapar detalles: el cansancio constante, la responsabilidad incesante, la sensación de cargar sola con el mundo. No había dramatismo en su voz, solo observación. Él escuchaba en silencio con una atención que no juzgaba ni intentaba arreglar nada. Él, a su vez, cargaba con una tristeza distinta. No era visible todo el tiempo, pero afloraba en ciertas miradas largas, sobre todo cuando creía estar solo. Algo se había roto allí, algo que no estaba directamente relacionado con la lesión física. Ella lo notó, pero no insistió. Algunos dolores solo se manifiestan cuando se sienten seguros. Esa experiencia compartida, fruto de la casualidad, empezó a crear puentes invisibles. Aún no era amistad, y mucho menos algo que pudiera nombrarse, era reconocimiento. Dos mundos distintos, unidos por un cansancio similar, caminando juntos sin darse cuenta de que esta silenciosa proximidad ya estaba cambiando lo que cada uno creía posible sentir. Cuidar dejó de ser una obligación y se volvió algo natural. Ya no necesitaba pensar antes de ofrecer agua, acomodar una almohada o preparar algo caliente. Los gestos surgían espontáneamente, como si siempre hubieran existido. La casa, antes demasiado silenciosa, ahora tenía una presencia constante que ya no le resultaba extraña. Empezó a notar las pequeñas cosas que hacía sin darse cuenta, la forma en que organizaba todo para facilitar el día siguiente, cómo ocultaba su cansancio tras movimientos eficientes, el cuidado casi excesivo que ponía en cada detalle. No dijo nada, pero observó con un respeto silencioso, como quien comprende el valor de lo que no se muestra. Las conversaciones seguían siendo sencillas, casi banales. Hablaban del tiempo, de comida, de recuerdos vagos. Sin embargo, había algo diferente. Los silencios dejaron de ser incómodos y se volvieron compartidos. A veces, el simple hecho de estar en la misma habitación hacía que la casa pareciera menos pesada. Empezó a sonreír sin darse cuenta. No eran risas fuertes, solo pequeños tics en su rostro, fugaces momentos de ligereza. No se preguntó por qué, simplemente lo aceptó. Después de tanto tiempo viviendo en alerta máxima, esa sensación de calma parecía un error, pero un error demasiado bueno para ser corregido. Sin promesas, sin declaraciones, sin una clara conciencia de lo que sucedía, se forjó el vínculo. No en los grandes acontecimientos, sino en los detalles repetidos de la vida cotidiana. Y precisamente por eso, a medida que crecía, nadie se dio cuenta de lo profundamente arraigado que estaba. Con el paso de los días, empezó a notar pequeños detalles que no cuadraban del todo. Nada evidente, nada que pudiera señalarse con claridad, pero suficiente para provocar una sutil inquietud. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, usaba palabras demasiado cautelosas para alguien que afirmaba haber llevado una vida sencilla. También estaban sus hábitos, la forma en que observaba su entorno antes de sentarse, como si siempre estuviera evaluando posibilidades. Su postura, incluso herida, transmitía una confianza difícil de explicar. No era arrogancia, ni superioridad. Era familiaridad con el control, algo que no encajaba con la imagen de un hombre a la deriva. A veces se perdía en largos pensamientos como quien regresa a lugares lejanos. Al regresar, parecía más retraído, más cauteloso. Ella notaba estos cambios de humor, pero prefería no cuestionarlos. Una parte de ella no quería respuestas.
La verdad, fuera cual fuera, amenazaba su recién encontrada paz. Demostró un conocimiento que trascendía lo común. Hablaba de negocios, viajes y decisiones difíciles, siempre en un tono neutral, como si fueran recuerdos demasiado antiguos para importar. Cuando se daba cuenta de que había hablado demasiado, volvía al silencio. Estas señales no la desanimaron. Al contrario, lo volvieron todo más delicado. Había una verdad oculta allí, de eso estaba segura. Pero también había cuidado, respeto y una presencia que nunca la disminuyó. Entre la duda y una sensación de seguridad, decidió continuar, sin saber que esta decisión la estaba llevando a un punto sin retorno. Empezó a hablar más, no por voluntad propia, sino porque el silencio ya no podía contenerlo todo. Las palabras surgían fragmentadas, siempre inconexas, como fragmentos de una historia que no pretendía reconstruir. Nunca mencionaba nombres, lugares concretos ni fechas. Solo sensaciones, decisiones difíciles, pérdidas sin rostro. Ella escuchaba sin interrumpir. No intentó organizar lo que decía, ni encajarlo en una lógica clara. Simplemente lo absorbió. Había algo profundamente humano en esa forma fragmentada de relatar el pasado, como si cada recuerdo cargara con un peso que aún dolía al tocarlo. No parecía alguien huyendo de la verdad, sino alguien intentando sobrevivir a ella. A veces, dejaba entrever una vida muy diferente. Hablaba de responsabilidades a mayor escala, de personas que dependían de sus decisiones, de errores que le habían costado caro. Nunca mencionó el dinero, pero su vocabulario, tono y distancia emocional revelaban que había estado en situaciones donde el impacto de las decisiones era inmenso. No reaccionó con sorpresa, no porque no entendiera, sino porque ya había aprendido que el pasado de alguien no define necesariamente quién es esa persona en el presente. El hombre frente a ella no se escondía tras el poder ni el estatus. Allí, dentro de esa sencilla casa, era simplemente alguien que intentaba reconstruirse. Aún así, algo permaneció intacto, una capa más profunda y protegida que él evitaba cuidadosamente. Ella lo presentía, como si hubiera una puerta cerrada en su interior, y sin saberlo, ambos caminaban hacia el momento en que esa puerta se abriría, estuvieran listos o no. La sensación no llegó de forma repentina ni grandiosa. Se filtró lentamente, llenando espacios que antes estaban vacíos. No hubo un momento exacto en el que pudiera precisar cuándo todo cambió. Simplemente se dio cuenta de que su presencia ya no era algo externo, sino parte de su vida emocional diaria. Se encontraba pensando en él durante el día, anticipando pequeños detalles, como qué comería o si su herida sanaba. Estos pensamientos no estaban llenos de expectativas, solo de cariño. Era un cariño sereno, diferente a todo lo que había conocido antes. No exigía, no presionaba, simplemente existía. Él, a su vez, empezó a verla con una profundidad que lo desarmó. No solo vio a la mujer fuerte y resiliente, sino también el cansancio silencioso, la soledad bien disimulada, los sueños postergados. Por primera vez en mucho tiempo sintió el deseo de quedarse, no por necesidad, sino por elección. No hubo declaraciones. El amor se manifestaba en miradas más largas, en la cercanía natural, en la forma en que sus cuerpos ocupaban el mismo espacio sin incomodidad. Todo era demasiado sutil para temerlo, pero lo suficientemente intenso como para cambiar su forma de ver el mundo. Y eso fue precisamente lo que lo hizo todo más frágil. Se enamoraron antes de que la verdad saliera a la luz, antes de que su pasado pudiera interferir, antes de que la realidad les recordara a ambos que este refugio tenía fecha de caducidad. El sentimiento nació puro, indefenso, y por esa misma razón estaba a punto de ser puesto a prueba. La verdad no llegó en forma de confesión directa. Llegó como un ruido extraño, una llamada inoportuna,
palabras demasiado cuidadosamente elegidas para ignorarlas. Solo escuchó parte de la conversación, lo suficiente para darse cuenta de que había algo profundamente diferente en la historia que se había contado. Al colgar, se hizo un silencio denso. No cabía más postergación. Su mirada ya no vagaba, cargada de una mezcla de culpa y cansancio. Sin dudarlo, dejó escapar la verdad. No era un hombre común y corriente en apuros. No se había perdido en el mundo por casualidad. Era un millonario, dueño de una vida que no cabía en esa sencilla casa. La revelación no la conmocionó de inmediato. Llegó acompañada de una extraña sensación de desplazamiento. Todo lo que había construido emocionalmente de repente parecía estar fuera de lugar. Cada simple gesto, cada conversación sincera, cobraba ahora un nuevo significado. No porque hubieran sido falsos, sino porque habían ocurrido bajo una verdad incompleta. No se sintió engañada por el dinero, sino por el silencio. No por la riqueza en sí, sino por el abismo que representaba. La distancia entre sus mundos se hizo evidente de repente. El hombre que amaba existía, pero venía acompañado de un universo que ella nunca había elegido enfrentar. Intentó explicarlo, pero las palabras ya no tenían el mismo impacto. Ninguna justificación podía borrar el impacto de la revelación. El amor, que había nacido antes de la verdad, ahora tenía que decidir si podía sobrevivir. Necesitaba silencio para reorganizar todo en su interior. No hubo explosión ni acusaciones, solo un distanciamiento natural, como quien necesita espacio para comprender su propio corazón. El dinero no cambió quién había sido él para ella, pero sí lo que ese sentimiento exigiría de ahí en adelante. Respetaba la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó controlar el resultado. Sabía que cualquier movimiento precipitado destruiría lo más preciado entre ellos. Ese simple periodo, vivido lejos del poder y el estatus, había sido el único momento en que se había sentido completo. En ese momento, comprendió algo esencial. El amor que sentía no nacía de la promesa de comodidad ni de la idea de ascender. Nacía del cuidado, la presencia y la vulnerabilidad compartida. Y eso nadie podía arrebatárselo. Ni el dinero, ni el pasado, ni el miedo. Cuando finalmente se reencontraron, no hubo necesidad de largas explicaciones. La elección fue silenciosa, madura, sin romanticismo excesivo. No se trataba de aceptar a un millonario, sino de reconocer al hombre que existió antes de cualquier fortuna, y decidir si aún tenía un lugar en su vida. La historia no terminó como un cuento de hadas clásico, terminó como suelen hacerlo las historias reales, con una transformación. Ambas terminaron siendo diferentes de lo que eran antes, porque a veces el verdadero valor no está en lo que se revela al final, sino en lo que se vivió cuando nadie miraba. Al final, nada de lo que vino después pudo borrar lo vivido, ni el dinero, ni la verdad revelada, ni el abismo entre dos mundos tan diferentes, porque lo que los unió nació cuando no había ventaja, promesa ni seguridad. Nació en el cuidado silencioso, en la vulnerabilidad compartida y en una presencia que no necesitaba demostrar nada. Descubrió que su dignidad nunca había estado en venta y que el amor que sentía no era un error, era un reflejo de la mujer fuerte que siempre había sido, incluso cuando el mundo insistía en no verla. Él, a su vez, comprendió que toda su fortuna jamás pudo comprar lo que encontró en ese sencillo hogar: pertenencia. Algunas historias no existen para glorificar finales perfectos, sino para recordarnos verdades olvidadas. Y la verdad de esta historia es simple y brutal a la vez. Cuando el amor nace lejos del poder, revela quiénes son realmente las personas. Que esta frase permanezca resonando en el silencio. Lo que se construye en la verdad resiste toda revelación.